promueve la acción, por ejemplo, flexionar el brazo, y se inhiben los músculos que se ponen en acción. Por ejemplo, los músculos que estarían en contra de la flexión del brazo sería el tríceps, los que están a favor sería el bíceps. Tiene que haber una acción coordinada entre esos músculos para que se pueda realizar el movimiento. Lo mismo también ocurriría, por ejemplo, para mover las piernas, para doblar la pierna, para doblar el muslo, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que haber una coordinación entre señales excitatorias y también inhibitorias. Ahora sí vamos a entrar un poquito más en detalle sobre la morfología interna de la sustancia gris. Como les había mencionado, la sustancia gris contiene cuerpos neuronales, y los cuerpos neuronales en la médula espinal van a tener diversa morfología. Eso depende de su ubicación y subsecuentemente también de su función. Las asas posteriores recogen información sensitiva, por ejemplo, dolor, por ejemplo, temperatura, por ejemplo, presión, por ejemplo, posición. Esas son señales sensitivas. Las asas laterales, las que podrías encontrar aquí, de hecho, y ese es un dato muy importante que me acabo de acordar, las asas laterales tú las encuentras no en todos los segmentos medulares, sino en los segmentos medulares que tienen inervación simpática. Y aquí quiero que recuerden un poco de el sistema nervioso simpático se le denominaba como toracolumbar, toracolumbar. También se le conocía como sistema nervioso autónomo toracolumbar. Y al sistema nervioso parasimpático se le conocía como cráneo sacro. Cuando ustedes lleven anatomía van a entender por qué. Las fibras parasimpáticas pueden surgir ya sea desde el mismo encéfalo a través de ciertos pares craneales, por ejemplo, el tercer par craneal, el facial también tiene, el glosofaringio, el vago, el, el sexto no soy muy seguro, no me acuerdo ahora mucho la verdad, pero son los principales. Tercero, el séptimo, el octavo creo que también, el noveno y el décimo fijo. Esos tienen inervación parasimpática. Y los sacros también. El plexo sacro es el que da inervación simpática, por ejemplo, vejiga, genitales femeninos como el útero, trompas, o genitales masculinos como conductos deferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero en las astas, en la morfología de la sustancia gris de los segmentos toracolumbares, vamos a observar astas laterales que se corresponderían con núcleos simpáticos, neuronas preganglionares simpáticas. Recuerden que el sistema nervioso simpático es toracolumbar. Aquí la explicación, porque las astas laterales las encuentras en los segmentos toracolumbares. Evidentemente, la función del sistema simpático ya las conocen de forma general, reaccionar al estrés. Y también tienen inervación sobre el corazón parcialmente. Las asas anteriores, por su lado, son más voluminosas, son más anchas, no son tan largas como pueden observar, a diferencia de las astas dorsales, y tienen una función muy importante. Son las encargadas de la función motora. Aquí ustedes van a encontrar a neuromotoras alfa, neuromotoras gamma, las alfa que se encargan del movimiento voluntario, que son más grandes, tienen fibras nerviosas más, o axones más voluminosos, con mayor diámetro, y neuronas motoras gamma que se encargan del control del tono muscular a través de la inervación que tienen en los usos musculares. Tienen fibras también más delgadas. Esas son las características principales de las anteriores. Aquí también probablemente puedan observar que en esta diapositiva menciona que hay ciertas partes o núcleos que se pueden encontrar en las asas posteriores. También lo voy a explicar posteriormente cuando les muestre un material de láminas histológicas que pueden encontrar, de donde saqué parte de teoría, y también quisiera mostrarles un poco de láminas histológicas para que se les quede gráficamente. De esos tipos de núcleos también les voy a hablar posteriormente. La sustancia blanca, como les mencioné, se puede estructurar en cordones anteriores, laterales y posteriores. Los cordones posteriores llevan información de forma general sensitiva. Los laterales, sensitiva también, algún componente de motor, o sí, también cierto componente de motor. Las anteriores también algo mixto. Pero
Una clasificación un poco más relevante en ese contexto es hablar de vías ascendentes y de vías descendentes. Las ascendentes básicamente son las sensitivas, las que llevan información desde el resto del cuerpo hacia el sistema nervioso central. Justamente aquí están graficadas los diferentes fascículos, sí, los diferentes fascículos que son ascendentes. Mientras que los descendentes son motores, no exclusivamente sensitivos, perdón, de movimiento voluntario, porque ese movimiento voluntario es el haz pórtico-espinal, pórtico que va desde la corteza espinal hacia la médula espinal y que luego inerva los músculos. Hay también haces rubroespinales que van desde el núcleo rojo hacia la médula espinal, cargados del tono muscular de músculos axiales, como los que se encargan de, de conectar, o los que están en la zona dorsal de la espalda, o la base de la espalda, por ejemplo. Otros, otros tractos olivoespinales también relacionados con el equilibrio, desde las olivas, rubrotegmento espinales, etc. Esos son los descendentes. Pero también hay algunos ascendentes, como por ejemplo los posteriores, fascículo grácil y cuneiforme. Estos dos recogen información propioceptiva, es decir, sobre ubicación o sensación de ubicación de brazo, de pierna, de parte también de tensiones musculares, más que nada para la coordinación y para que el sistema nervioso central o el encéfalo sepa dónde está ubicada cada una de las partes de su cuerpo y que pueda coordinar movimientos. Los fascículos espinocerebelosos llevan información desde la médula espinal al cerebelo para que el cerebelo también regule ciertos movimientos también. Los famosos haces espinotalámicos laterales, que son los principales que llevan información de dolor, temperatura, tacto, presión, etcétera, hacia el tálamo. Y dependiendo de qué tipo de sensación, llegará a un tipo específico de núcleo en el tálamo. La morfología externa de los segmentos medulares. Los segmentos cervicales tienen una morfología más ovalada. Y ese dato es muy interesante. Mire, aquí es donde uno encuentra la máxima cantidad de sustancia blanca. ¿Por qué? Porque aquí es donde, a partir de las raíces del plexo cervical, se origina tanto el plexo, perdón, de los segmentos cervicales, se origina tanto el plexo cervical como también gran parte del plexo braquial. El plexo braquial está formado en gran parte por haces que vienen del plexo cervical. Algunos del plexo torácico, pero también el plexo cervical. Es justamente que nosotros tenemos a este nivel el ensanchamiento cervical, porque a partir de esos segmentos cervicales tienen que salir raíces nerviosas para inervar a las partes del cuerpo de extremidades superiores, pectorales, hasta ese nivel. Torácico es más pequeño y redondeado porque la inervación motora es menor. Las únicas partes del cuerpo que serían a cargo de inervación torácica serían los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Sí, y quizás una parte de musculatura posterior, pero no demasiada. Más que nada aquí el componente de los segmentos torácicos, el que es más relevante es el componente cinemático. Ahora sí, y de eso quiero hablarles bastante bien. La sustancia gris de la médula espinal se la puede dividir tal y como les mencioné anteriormente en, en asta posterior, lateral, parte intermedia y asta anterior. Es válido, pero no es lo más preciso. Desde hace bastante tiempo existe una forma de estructurar las diferentes regiones de la sustancia gris de la médula espinal. Lo van a ver cuando ustedes, les vuelvo a decir, vean el tema de neurohistología, incluso cuando lleven el tema de neuroanatomía, que no sé si lo están llevando, no sé si lo estarán llevando ahorita o lo llevan después. Si lo están llevando ahorita, eso les va a servir para reforzar la información que seguro ya manejan. Hay formas de estructurar a la sustancia gris de la médula espinal. Una forma bastante sistemática y bastante útil
es a través de las láminas de Rexed. Estas láminas de Rexed básicamente fueron establecidas en base a criterios histológicos, en base a diferencias histológicas que se pudieron observar en cada uno de los segmentos o regiones de la sustancia gris medular. Se establecen aquí 10 regiones o 10 láminas de Rexed, así se las denomina, que dependiendo de cada lámina también hay diferencias morfológicas, pero lo que muy probablemente sea lo más importante que tengan que conocer, perdón, sean las diferencias fisiológicas. La lámina Rexed número 1 es la que corresponde con el núcleo póstero marginal. Este núcleo póstero marginal es el que ustedes pueden observar cuando, por ejemplo, observan al asa posterior prácticamente en contacto con la superficie de la médula espinal. Más o menos estaría en esa región, Posteriormente, y más cercano al centro de la médula espinal, tenemos a la sustancia gelatinosa, luego núcleo propio, y así sucesivamente. Según este gráfico, del 1 al 6 láminas, bueno, debería ser 5 en realidad, se correspondería con láminas con función sensitiva. Aquellas que presentan funciones somatovegetativas, esas son más limitadas, las que corresponden a las asas laterales. También hay clasificaciones un poco más específicas de esta asa lateral, como pueden observar aquí, pero seguirían correspondiendo con hidratación neurovegetativa. Por otro lado, las láminas Rexed que corresponden a las anterior tienen una función motora. Aquí recuerden que la morfología de las neuronas va a ser diferente a la de las asas posteriores. Los núcleos de las asas anteriores presentan una morfología con tamaño más grande, también van a presentar en cuanto a sus axones mayor grado de mielinización, la conducción va a ser más rápida si quieres hablar de neurofisiología, etcétera, etcétera, etcétera. Si tuviera que recomendarles algo que se aprendan, es este apartado de núcleo póstero marginal y sustancia gelatinosa de Rolando. Si tienen su examen práctico, una pregunta fija que les van a preguntar es cuándo identificar una sustancia gelatinosa de Rolando y cuándo se habla de un núcleo póstero marginal. El resto de láminas o el resto de regiones de Rexed, identificarlas es demasiado difícil, pero las correspondientes al núcleo póstero marginal, sustancia gelatinosa, incluso base del asa posterior, son las que más accesiblemente pueden identificar. Y aquí justamente se ha colocado lo que les había mencionado. El asa dorsal, para mencionarles aquí un poquito más de detalles neurohistológicos de cada una de las regiones Rexed, está formada por neuronas nociceptivas específicas. Va a recibir información de lo rápido. La lámina 2 es la que corresponde con la sustancia gelatinosa de Rolando. Evidentemente, esta recolecta información de un dolor más intenso, presenta fibras tipo C. Láminas 3 y 4 ya corresponde con núcleo propio. Aquí tienen ustedes a las de la zona intermedia, que también les voy a pasar para que puedan revisarlo. Esos son gráficos más que nada orientativos. Son más que nada didácticos y para que puedan verse bien. La ubicación de las láminas no está bien graficada aquí, como pueden observar. Pero la información que les di al principio es la adecuada. Y aquí sí quiero detenerme un poquito porque es muy importante que conozcan esto. Cuando ustedes lleven a cabo su práctica, van a ver muestras de médula espinal, ya sea de mono, creo que también hay de humano, si no me equivoco, mono, ratón, conejo, incluso, lo que fuere. Van a tener muestras teñidas con hematoxilina y eosina, que es, digamos, el método de tinción estándar en gran parte de tejidos de la anatomía. Van a tener algunas muestras quizá con violeta de crecilo. Van a tener algunas muestras teñidas con Luxol Fast Blue. Y esa tinción es muy importante. O incluso con impregnación de Golgi, con plata. Pero
Me quiero detener en el Luxol Fast Blue porque probablemente este sea el único caso en el que lleguen a ver esta tensión en alguna estructura anatómica. El Luxol Fast Blue tiene la característica de tener afinidad por las lipoproteínas de la mielina. Recuerden que es la mielina, es un conjunto de membranas que se plegó alrededor de un axón y por lo tanto para mantener esta cohesión también requiere de lipoproteínas. Ese Luxol Fast Blue, como tiene afinidad por esas lipoproteínas, va a tener preferencia de tinción para axones. Es decir, cuando tú quieras describir u observar la morfología histológica de cordones laterales, de sustancia blanca o incluso de nervios, la tinción que tú preferirías usar aquí sería el Luxol Fast Blue. Como pueden observar, la hematoxilina y eosina no tiene demasiado lugar en el contexto del sistema nervioso, más que nada por las características tincionales de ese tejido. Se prefieren otro tipo de tinciones como el mismo Luxol Fast Blue, biblioteca de Crecilo o impregnación Golgi. Pero el que quiero que recuerden es ese Luxol Fast Blue, porque sí o sí les van a hacer dibujos de nervios, por ejemplo, o de médula espinal, y van a tener que graficar, esquematizar según lo que se muestra en el Luxol Fast Blue. Eso sería todo lo de esta presentación, pero como les dije, también tengo material de láminas histológicas para poder identificar los componentes y morfología de la médula espinal. Voy a ir compartiendo esa otra lámina que tengo de un momento, por favor. Y aquí está. Listo, ya se está presentando. Este es un documento que pude encontrar. Estaba intentando buscar láminas histológicas que pudiesen explicar la información que yo les he dado. Miren aquí, esa es la morfología de una médula espinal teñida con hematoxilina y eosina. Se pueden llegar a observar aquí algunas neuronas, pero la sustancia blanca es muy difícil de diferenciar. Incluso aquí también apenas si pueden diferenciarse los cuerpos neuronales. Algunas neuroglias, por ejemplo, que en este caso serían células de Schwann muy probablemente. Aquí tienen a las neuronas, a los cuerpos de Nils, que recuerden que son el retículo endoplasmático rugoso de las neuronas. Aquí también tienes tinción con plata, que te permite identificar los neurofilamentos, ¿sí? Si me equivoco, sí. Los neurofilamentos de las neuronas, que son las estructuras proteicas que le dan la forma a las neuronas. Y también otra muestra con hematoxilina y eosina. Aquí también otras, esta, por ejemplo, es una tinción con Luxol Fast Blue. Pueden observar cómo tiene mayor afinidad por sustancia blanca. Tiñe parcialmente la sustancia gris, pero es porque, recuerden que aquí también hay algunos axones. Hay algunos axones y hay algunas dendritas también. Pero los núcleos neuronales no se observan muy claramente. Esto es mi plata. El neurópilo, que recuerden que es aquella zona que está compuesta por somas neuronales y también por prolongaciones de dendritas. Eso es el neurópilo. Digamos que esta es la forma de una neurona piramidal, probablemente sea quizás de hasta anterior, y eso es el neurópilo. Todo lo que no es neurona, todo lo que no es neuroglia. Aquí hay más. La morfología de la médula espinal, la sustancia gris, lo que ya les había mencionado. Ese material también les voy a pasar, por si acaso. Los núcleos comisurales, marginales, núcleo propio, intermedio, que también pueden observar ahí. Las mismas láminas de Rexet, de 1 a 4, sensaciones exteroceptivas, de 5 a 6 propioceptivas, es decir, sensación, vibración, incluso se podría decir, las de 5 a 6. Fíjense con ese dato de acá. Y el hasta 9 y 10 son áreas que bueno, del 8 al 10 en realidad, son áreas del 8 al 9 son áreas encargadas del control motor. Y aquí justamente están graficadas cuál sería la ubicación histológica de cada uno de las láminas de Rexet. El núcleo posterior marginal, que estaría más superficial en el asta posterior, luego la sustancia gelatinosa de Rolando, etcétera, etcétera, etcétera.
Aquí también. Esos son más que nada vías medulares, la ubicación de cada una de estas vías. Esa sería básicamente la diferencia. Alguna otra cosa que quisiera mencionarles quizá es sobre las diferencias morfológicas que existe entre los diferentes segmentos medulares. Eh, Les había mencionado que evidentemente los segmentos, los segmentos medulares cervicales tienen una sustancia blanca más prominente, debido a que aquí vamos a encontrar nosotros al engrosamiento cervical, recuerden. Los segmentos que son torácicos, incluso los segmentos iniciales lumbares, suelen ser más delgados y su sustancia gris no es tan prominente. Y justamente acabo yo de encontrar una imagen para poder observar eso, porque también es algo que les pueden llegar a preguntar. Diferencias morfológicas de configuración interna al menos entre los diferentes segmentos modulares. Estaba buscando una imagen, pero como estoy en Pure y no tengo mucho internet, no se me ha sido posible encontrarla, pero justo ahorita acabo de checarla mejor. Esto de acá, con esa imagen quisiera que se queden. Miren, quiero que se centren tanto en la morfología, es decir, forma de cada uno de los segmentos medulares, como también misma forma de la sustancia gris. Si se dan cuenta, los segmentos cervicales tienen una forma más ovalada. Tienen una forma más ovalada. Las asas anteriores son relativamente anchas, las dorsales son relativamente anchas. Aquí se observan algunos segmentos, incluso una asa lateral. Miren los segmentos torácicos. Son un poquito más redondeados que los cervicales. Sus astas anterior y dorsales son muy, pero muy delgados. La estructura de los segmentos lumbares también son más anchitos, porque aquí vamos a tener el engrosamiento lumbar, porque recuerden que existe un plexo lumbar, un plexo lumbosacro, y esos segmentos medulares también serían un poquito más gruesos. Pero aquí, fíjense bien, el componente de sustancia gris es más grueso que en segmentos cervicales y en segmentos torácicos. Y en los segmentos sacros, si bien también el componente de sustancia gris es bastante prominente, la morfología de los segmentos medulares es más circular comparado con los segmentos lumbares, con los segmentos torácicos y con los segmentos cervicales. Esa sería, digamos, la forma rápida de poder diferenciarlos. Recuerden, segmentos torácicos presentan una sustancia gris más delgada, seguido por los segmentos cervicales, que también presentan una morfología más ovalada. Los lumbares y los sacros son más prominentes en cuanto a sustancia gris, pero evidentemente son más redondeados que los cervicales y que los torácicos muchísimo más. Y de los dos, ¿cuál es el más redondeado? El sacro, como podemos observar ahí. Y bueno, eso sería todo. No sé si hubiese alguna pregunta. Perdón por otra vez por retrasar la ponencia. He tenido varios problemas de logística y también de conexión por estar en una ciudad ajena a la mía. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Me escuchan? ¿Hay alguna pregunta? Duda, queja, lamento, denuncia ante Sosemun, no sé. Funa, chisme. Bueno, creo que eso sería todo, chicos. Muchas gracias por la paciencia. He intentado llegar lo más rápido posible a mi departamento. Incluso he tenido que prestar laptop porque mi laptop no puede conectarse a Wi-Fi de acá, pero menos mal yo tenía avanzado bastante la diapos de hace varios días. Y tengo acá al director CPC nacional que me anda molestando también, así que imagínense. Muchas gracias, chicos. Espero poder verlos en otra oportunidad también. Ami, te paso en unos minutos el material que he presentado también.
buenas noches, hasta luego. Chao, cuídense.